Hola, buenas tardes. Nuestro trabajo es llamado Inclusión Educativa de Niños con Discapacidad Visual. Las integrantes somos Alexa Angulo, Angélica Caldón, Lina Micolta y quienes habla Ingrid Cortés. Nosotras somos estudiantes de Psicología y estudiamos en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Introducción. Este trabajo de investigación toca dos temas muy importantes para el ser humano. El primero es el de la visión, que es un sentido por el cual percibimos y que nos da mucha información. El segundo es la inclusión en colegios a niños con discapacidad visual, pues esto garantiza la inclusión y no exclusión de un niño que merece una educación y donde se garantice el derecho a aprender. Esta investigación tiene como objetivo poder indagar qué colegios incluyen a niños con discapacidad visual y asimismo saber cuáles son esas estrategias de intervención que ellos establecen o desarrollan dentro de las aulas de clase. Respecto al punto de situación y descripción del problema, nuestro tema es la inclusión educativa de niños con discapacidad visual por 7 docentes de colegios públicos pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos de ciudades de Colombia. Respecto a la descripción de la problemática, principalmente comentaré un poco qué es la inclusión educativa. Esa se define como la búsqueda de responder ante las diversidades y esto se logra a partir del sistema de inclusión educativa de las personas con diferentes discapacidades en el que se fomenta el aprendizaje tanto de niños como de adultos. Por otra parte, la definición de la discapacidad visual se trata de aquellas personas que tienen ceguera, es decir, la ausencia total de la percepción visual o una visión parcial del ambiente. Todo eso anterior nos llevó a un interés sobre cómo está siendo incluida la discapacidad visual en el país colombiano y los resultados en general apuntaban a que a través de los años en diferentes partes del país colombiano este tema ha sido bastante desvalorizado en diferentes aspectos, tanto en la implementación del servicio y calidad educativa como en insumos necesarios para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje dentro de los institutos de educación pública y privada para los niños con discapacidad visual. La pregunta problema de nuestro trabajo de investigación corresponde a qué tan incluidos son los niños con discapacidad visual por parte de ciertos docentes de colegios públicos y de estratos socioeconómicos bajos de las ciudades de Cali, Barranquilla y Tumaco y cómo podemos intervenir desde la psicología. El objetivo general de esta investigación es identificar qué docentes pertenecientes a colegios públicos de estratos socioeconómicos bajos de las ciudades de Cali, Barranquilla y Tumaco incluyen a niños con discapacidad visual en sus estrategias de aprendizaje. Los objetivos específicos son identificar cuántos docentes incluyen estrategias para el aprendizaje, reconocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que se llevan a cabo por parte de los docentes y por último, indagar qué medidas psicológicas se llevan a cabo a la hora de generar las estrategias de aprendizaje y esto enfocado para los niños con discapacidad visual. La justificación de nuestra investigación nace como fruto de todas las dificultades y las bajas posibilidades que existen para las personas con discapacidad. Está dirigido especialmente a las personas con discapacidad visual, donde se quiere identificar qué estrategias existen o se pueden generar para brindarles mayor posibilidades de aprendizaje y asimismo generar una inclusión en las diferentes instituciones educativas de carácter público en las diferentes ciudades de Colombia, donde además se trata de hacer valer los derechos de la educación a todos los niños, niñas y adolescentes, las cuales por falta de recursos o del poco conocimiento de sus derechos y deberes se han quedado sin estudiar y no han tenido la posibilidad de hacerlo. El marco de referencia consta de 4 antecedentes que van en la misma línea de investigación que nuestro proyecto. El primer artículo se llama La baja visión en Colombia y en el mundo, de la autora Jennifer Zuley Cañón Cárdenas. El segundo artículo se llama Acceso de estudiantes con baja visión a colegios del municipio de Soacha, donde sus autoras son Erika Castro y Astrid González. El tercer artículo se llama La accesibilidad de la población infantil con discapacidad a colegios públicos, garantía para una educación inclusiva en el caso de Bogotá, donde su autora es Marcela Pérez Cárdenas. Y finalmente el cuarto artículo se llama Apoyo familiar en la intervención integral de la población con discapacidad visual y auditiva, matriculada en la unidad de rehabilitación del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, Cali, Colombia, donde sus autoras son Hilda Morales, Olivia Ramírez y Luis Rendón.
Respecto al marco teórico, teniendo en cuenta el decreto 1421 de 2017, menciona que el servicio educativo debe realizar estrategias para garantizar el ingreso al sistema educativo a todas las personas con discapacidad en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad. No obstante, cabe resaltar que en Colombia es muy poco el interés sobre la baja visión y el bienestar, salud y desarrollo psicológico individual de esas personas. Además, se encuentran dificultades en cuanto a que muchos padres de familia de bajos recursos no han logrado acceder al sistema de salud para que sus hijos sean diagnosticados con baja visión a pesar de presentarla, lo que lleva a ser ingresados a colegios sin ser diagnosticados, por lo cual es importante que el sistema educativo realice seguimiento a los padres de familia y crear una relación más cercana con la Secretaría de Salud y con optómetras para detectar esas afectaciones. También encontramos que la educación inclusiva es un tema fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes y que es esencial reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en la educación preescolar, primaria y secundaria. La metodología utilizada en esta investigación es de tipo mixto, exploratorio, que se hace a través de un cuestionario y posteriormente una charla o una intervención a algunos docentes de colegios públicos de estratos socioeconómicos. Por lo dicho anteriormente, la población con la cual pretendemos intervenir son 7 docentes de diferentes instituciones pertenecientes a las ciudades de Cali, Barranquilla y Tumaco de estratos socioeconómicos bajos. Evidencias de cifras nacionales y departamentales. Según los registros a nivel nacional, en la ciudad de Santiago de Cali, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad visual es de 18.088 personas que tienen discapacidad visual de algún tipo, es decir, que el 11,42% de la población sufre discapacidad visual. En el año 2010, además, se realizó un censo para identificar cuántos alumnos con discapacidad visual se encontraban matriculados a nivel del país, en la cual se evidenció que en Colombia para ese mismo año habían 11.556 matriculados, casi como el 10% de la población. La primera categoría es la de inclusión de niños con discapacidad visual. Esta tiene 4 preguntas y los autores que nos soportan esta categoría son Hurtado, Gudelo, Molina y Andrea. En general, estos nos hablan que es necesaria la búsqueda de responder ante la diversidad y que esto se logra a partir del sistema de inclusión educativa en el que se fomenta el aprendizaje tanto de niños como de adultos. Y también mencionan que algunos docentes no están capacitados para dirigir a alumnos con discapacidad, además que la falta de información sobre la discapacidad visual y lo relacionado con ella lleva a que no haya una buena cobertura de manejo y control de esta. La segunda categoría corresponde a estrategias, que tiene 3 preguntas como pilar. ¿En su institución se incluyen niños o jóvenes con discapacidad visual? ¿Qué estrategias de inclusión se implementan en la institución? ¿Y cómo se manejan las estrategias de aprendizaje de los niños con discapacidad visual? Los autores que soportan esta categoría son Morales, Ramírez y Rendón, que mencionan que el proceso educativo juega un papel muy importante en la discapacidad visual, ya que es un conjunto entre estrategia de orientación, educación y asesoría familiar. Finalizar con nuestra categoría de preguntas de nuestro trabajo de investigación. Esta es la categoría número 3, que es la efectividad y flexibilidad de las estrategias y de la institución, en donde abarca 4 preguntas primarias de nuestro trabajo, y la autora Marcela Pérez nos argumenta con que la educación inclusiva es un tema fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia y propone que la inclusión educativa debe ser una equidad más no una igualdad. Además propone establecer en las diferentes instituciones de carácter público y privado tener en cuenta las brechas, las barreras y las posibilidades que se tienen para ingresar a estas, y tener en cuenta la accesibilidad que debe haber en la educación, en tanto en su infraestructura, sus microcurrículos, tener en cuenta las metodologías, el talento humano, el plantel físico, eliminar barreras que impidan o dificulten que alguna persona con algún tipo de discapacidad pueda ingresar a una institución, debido a que ellos tienen derechos y deberes que los protegen, pero no los han conocido muy a fondo. De acuerdo a todo lo dicho anteriormente, más los resultados de la encuesta, el tema priorizado será la inclusión de niños con discapacidad visual sensorial, profundizando más que todo en la herramienta el DUA, teniendo en cuenta las actividades dialógicas y poner en práctica lo aprendido entre los docentes, los directivos, etc.
Consideramos que este tema priorizado será el más eficiente y aportaría mucho a las problemáticas que según los docentes se presentan, ya que en varias respuestas hacen mención de que a la institución, los currículos y el personal, principalmente los docentes, no están suficientemente capacitados y adaptados a las diversas discapacidades o barreras de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que se haga una intervención relacionada con los diálogos sobre la temática del DUA, que básicamente busca garantizar los entornos de aprendizaje flexibles que puedan adaptarse a los diferentes tipos de aprendizaje que haya dentro del aula, sin importar que el individuo o el alumno tenga o no tenga una discapacidad. La primera actividad tuvo como título Inclusión educativa. El objetivo fue establecer un conocimiento amplio sobre la definición de inclusión y la inclusión en niños con discapacidad visual. Las temáticas fueron qué es la inclusión educativa, inclusión en niños con discapacidad visual sensorial, qué es la discapacidad visual, tipos de discapacidad visual. La evaluación que hicimos fue entregarles un caso a los docentes y el objetivo era que tuvieran como base lo explicado en la charla y que respondieran a una pregunta, la cual era ellos qué harían como docentes frente a esa situación. Por último, la metodología utilizada fue una reunión en Meet, diapositivas, presentación y explicación del tema, realizar la charla con los docentes y pues una interacción con ellos a través de preguntas, ejemplos y finalmente pues con una evaluación. La segunda intervención, realizada con los docentes, se llevó a cabo con la temática del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Se tocaron temas como cuáles eran los objetivos, qué es el DUA, obvio, cómo planificar una clase con el diseño universal de aprendizaje teniendo en cuenta la discapacidad visual. Se dieron tips, se dieron pasos. Luego de eso pasamos a 3 principios y 9 pautas del DUA. También se dijeron estrategias de enseñanza y aprendizaje en conjunto con los docentes y nosotras. Se habló también acerca de eliminar las barreras del currículo en cuanto a la discapacidad visual. Finalmente se hizo una evaluación que fue al terminar la charla, donde se realizó pues una actividad que correspondía pues a 2 preguntas, las cuales fueron qué se llevan los docentes de las charlas y qué estrategia de enseñanza aplicarían para un niño con discapacidad visual. Para continuar con el análisis de resultados de nuestra investigación, se pudo evidenciar que realmente la inclusión de niños con discapacidad visual no está muy presente dentro de las instituciones de los profesores que estaban en intervención. En total fueron 7 profesores, donde todos comentaban que entre las instituciones había niños con discapacidad visual reducida, pero ninguno se encontraba con ceguera total. Además, también se pudo evidenciar que ellos conocen de algunas estrategias para implementar, pero les gustaría conocer un poco más de otras y saben y tienen muy presente que día a día los profesores estudian, aprenden y deben tener claros los nuevos deberes, derechos que tienen y la inclusión que se debe tener con los niños de diferentes discapacidades o inclusión en general en todo el colegio. Además, tocando un punto psicológico de nuestro trabajo de investigación, se pudo evidenciar que los profesores no tenían como en cuenta el factor psicológico de cada estudiante en relación a sus problemáticas, pero sí estudiaban un poco su contexto familiar, personal, interpersonal. Sin embargo, también se observó intereses en aprender aspectos como potenciar sus habilidades, competencias, en buscar estrategias para que los alumnos con barreras puedan adquirir una forma adecuada de educación, una forma adecuada de información general al momento de incluirse en una institución, de querer estudiar, de querer aprender y de hacer valer sus derechos y que exista una equidad en general. Ya para concluir, tenemos que aclarar de que la educación inclusiva es un aspecto que viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha practicado muy poco y esto es lo que ha llevado a que muchos niños no tengan la educación que merecen por su discapacidad o condición. Pero sin embargo, podemos resaltar que dentro de la intervención, algunos profesores hacen el esfuerzo de generar herramientas que permitan que una persona con discapacidad dentro del aula tenga mejores posibilidades o menos obstáculos en su aprendizaje, pero esa tarea básicamente no depende del docente como tal, sino de la institución educativa.
Este proyecto ha sido parte de una experiencia sumamente gratificante y significativa en nuestro proceso de formación académica. Ha dejado un gran aprendizaje unido al reforzamiento de un conjunto de valores tales como lo es la solidaridad, la participación, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, que sin duda han dado lugar a nuestro crecimiento y desarrollo como profesionales de psicología. Nuestra investigación enfocada a una problemática contemporánea, que es la educación inclusiva, nos dejó muchas lecciones y experiencias que nos orientó a pensar que el éxito de la inclusión educativa depende más que todo de los distintos agentes y actores de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que el éxito de la inclusión educativa para niños con discapacidad depende de esas instituciones y personas que deben moverse, gestionar y buscar soluciones para que ellos como derecho, como persona, como ciudadano del país, obtengan la educación que merece. Muchas gracias a todos por estar presente, por escuchar. Esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y denle like.